estamos, como te decía Carla, estamos tratando de lograr una comunicación. Tenemos a Alejo Shapire, periodista allí en Francia. Alejo, muy buenos días, gracias por recibirnos. Hola Alejo, buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, acá Pablo Cametí, Carla Rebello. Bueno, mira, nosotros obviamente la información que tenemos es la que nos llega por medios internacionales. Queríamos saber si vos nos podés actualizar qué es lo que se está viviendo allí. Bueno, te cuento cómo empezó todo. A eso de las 6:30 de la mañana, al norte de París, en la ciudad de Stein, un control policial de un vehículo terminó con el conductor sacando un arma y disparándole a la cabeza a una policía. El hombre huyó en su automóvil, un Clio, abandonó al sur de París, robó otro vehículo y se dirigió al aeropuerto de Orly. Alejo, perdóname que te interrumpo, recupero un poco de la información que das. Entonces, mata a un policía, por nosotros tenemos la versión de que había atacado, ¿no? ¿Directamente la mató a esta policía? Le disparó a la cabeza, resultó herida. Resultó herida. No la mató. No, como dijiste, disparó a la cabeza, claro, yo pensé que eso, bueno, perfecto, no, sigamos. Le efectuó un disparo que impactó en la cabeza y está herida. Pero sobrevivió. Luego se dirigió en un automóvil robado al aeropuerto de Orly, donde trató de arrebatarle el arma a una militar que forma parte de la operación Centinela, que justamente se ocupa de prevenir los atentados terroristas. El hombre fue inmediatamente abatido. Se buscó si tenía un cinturón de explosivos, no se lo encontraron. La policía evacuó a los 3.000 pasajeros de la terminal sur del aeropuerto de Orly y canceló los vuelos que han sido derivados hacia el aeropuerto Charles de Gaulle, esto es al norte de París. Bien. Se trasladaron el ministro de Interior y de Justicia al aeropuerto, dijeron que no habían encontrado explosivos. En este momento la policía está filtrando la salida de los pasajeros para ver si existía un cómplice. Recordemos que en el ataque en el aeropuerto de Bruselas, uno de los terroristas había salido tranquilamente después del atentado entre los demás pasajeros, se había podido fugar, entonces quieren evitar que ocurra esto. Y por lo pronto lo que se sabe es que este hombre que ha sido abatido tenía una ficha S, se llama, es decir, que la policía lo estaba vigilando presuntamente por radicalización terrorista y estaba en la mira de la policía. Ahora hay que saber que hay miles de personas que están en esta situación, no están detenidas porque todavía no han hecho nada delictivo. Entonces esta persona logró, en un gesto desesperado probablemente después de lo ocurrido en el norte de París, dirigirse a Orly para tratar de cometer un acto. No se sabe a esta altura si tenía cómplices, es lo que está tratando de establecer la policía. Claro, pero por lo menos en el hecho anterior que contás, donde le dispara en la cabeza a un efectivo policial, no estaba acompañado, no estaría acompañado. No, no. Y lo que sí está confirmado, Alejo, perdón, entonces lo que sí está confirmado por lo que vos nos estás diciendo es que se trata de la misma persona. Quien disparó hizo este recorrido que vos... Al principio era una suposición porque encontraron en el auto el Clio que él tenía inicialmente y que abandonó una camiseta llena de sangre. Entonces se supuso que era la misma persona y la policía ya ha confirmado que se trata de la misma persona. Y Alejo, ¿hace cuánto que estás allí en París? Hace 20 años. Hace 20 años. Nosotros tratábamos desde acá tratar de intentar imaginarnos qué es lo que pasa en el París de hoy cuando ocurre un hecho de esta característica. ¿Nos puedes transmitir vos, digamos, socialmente, está muy sensible todavía lo que ha ocurrido con los atentados más importantes que tuvieron? ¿Esto se vive cuando ocurre un hecho así con mucho miedo? ¿O hay alguna suerte de, muy entre comillas, acostumbramiento a que pasen estas cosas? Ocurre en dos niveles distintos. Por un lado, la policial y militar a la que la gente se acostumbra, al evitar reunirse en manifestaciones masivas
o yendo sabiendo que hay un riesgo y estando alerta. Pero sí, se termina acostumbrando porque uno no puede estar alerta permanentemente con el transcurso de los meses y los años. Sí. Uno se acostumbra a ese peligro. Y el otro nivel es el nivel político. Aún en mes de las elecciones presidenciales, el tema del terrorismo islámico y de la integración de una parte musulmana de la población francesa se ha convertido en el tema dominante de la campaña, y el ascenso del Frente Nacional y que se haya impuesto la temática de la seguridad tiene que ver con estos hechos de distinta magnitud que están ocurriendo desde los ataques que empezaron en Toulouse hace ya unos años, cuando atacaron una escuela judía. Claro, es decir, que políticamente la lectura es que esto tan cerca de las elecciones, en principio se puede interpretar que beneficia al sector más conservador. ¿O no es tan directo, no es tan directamente así? Digamos, existen anticuerpos en la sociedad francesa como para entender que hay hechos que son aislados y no son representativos del resto de la sociedad. Efectivamente, se espera también que el poder político dé una respuesta a por qué está ocurriendo esto y cómo evitarlo. Ahora, los que han hecho de esta temática su principal caballo de batalla es el Frente Nacional de Marine Le Pen. Sí. Entonces es lógico que capitalice electoralmente esto. Ahora, los demás partidos, conservador y más de centro, como el de Emmanuel Macron, que es el ex ministro de Economía de François Hollande, también tienen que hablar de esta temática para no estar excluidos, y por lo pronto lo están haciendo. Así que es un poco prematuro decir cómo se va a traducir esto en las urnas, visto que ya lleva unos años ocurriendo. Claro. Vuelvo a estos 20 años que contabas vos que ya transitas allí en Francia y que uno termina acostumbrándose, pero le digo, Alejo, lo que no se puede negar es que ha cambiado rotundamente la vida francesa. Uno se ha acostumbrado a la presencia militar en las calles, en terminales, decía yo, el constante sonar de las sirenas, ¿no?, de la policía en las calles de París. Pero de hecho, después de los atentados, especialmente en el 2015, la vida de los franceses cambió. Sí, hay un sentimiento de resignación. Es decir, uno toma el tren, el metro, permanentemente porque hay un paquete sospechoso, se interrumpe el servicio y la gente, más que tener temor, calcula el tiempo que va a tardar para ir al trabajo. Esto sí tiene un impacto, pero bueno, la gente se acostumbra a todo. Y los controles también muchas veces, como decimos aquí en la Argentina, por portación de cara, ¿no? Sí, efectivamente eso genera mayor tensión social. También es lo que está buscando el terrorismo islámico, es decir, una confrontación abierta con las personas de origen musulmán que viven en Francia. Justamente quieren evitar que pueda existir una coexistencia armoniosa con gente de distintas culturas. Bueno, esto, perdón, digo, esto es lo que en definitiva y a la larga también le da plafón a los nacionalismos de los que hablábamos antes. Sí, se alimentan tanto los grupos nacionalistas y populistas que quieren dar soluciones fáciles a problemas complejos, como el terrorismo islamista que busca una confrontación de civilizaciones. Y Alejo, me interesa esto que decías antes de una sociedad francesa con ciertos anticuerpos para poder discernir, ¿no es cierto?, cuando se le presentan estos dilemas, y uno reconoce a la distancia y por supuesto sin tener el conocimiento que tenés vos de ese país, como una sociedad, sí, la de Francia, que ha sabido dar pasos importantes hacia adelante, que han llevado muchas veces la voz cantante
de progresos importantes en Occidente. Sin embargo, vos sentís, por tu conocimiento, por tus amigos, por la gente con la que trabajás, que están permeables a este discurso. Yo creo que la gente tiene una idea bastante clara de que hay diferencias entre gente radicalizada, a veces inestable, gente que viene de Siria o de Irak o de países con una fuerte radicalización islámica, y con la persona que vive tranquilamente su fe y lo único que espera es prosperar en el país. Aparte, estamos hablando de millones de personas. Se estima que la población musulmana de Francia es unos 5 millones de personas. Es muy importante, claro. Es mucho. Sí, es gente que va por la tercera, cuarta generación. No se puede, no son personas ajenas a la sociedad. Están en todo el territorio francés, más aglutinadas en las grandes ciudades, y forman parte de la vida francesa. No hay una perspectiva de apartheid, expulsión, no pasa por ahí el debate. Claro. Pasa por aislar a los individuos más radicalizados, tratar de reforzar el laicismo en los espacios públicos y tratar de serenar el debate. Ni siquiera el Frente Nacional, que son los que tienen un discurso más xenófobo, plantea la expulsión o el prohibir el ingreso de musulmanes, como en eso Trump está solo, por suerte. Claro. Claro, es decir, Francia tiene la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y de los campos de concentración, y eso forma parte de su ADN. No es algo que, por más preocupada la gente que esté, va a pasar un discurso como el de Trump y de Estados Unidos, donde tienen otra historia. Alejo, te regreso, perdón, Carla, te regreso al hecho concreto por el que te estamos molestando. El aeropuerto de Orly, ¿vos podrías tratar de contarnos, digamos, las características que tiene en términos de destinos, de gente que lo frecuenta? O sea, si se podría suponer que puede ser elegido por algo en particular, o no tiene una característica que lo destaque en ese sentido. Digo, por algún vuelo particular. Hay un punto que puede ser interesante. El episodio en el aeropuerto de Orly ocurrió cerca del embarque de Turkish Airlines. Y los primeros en ver lo que estaba ocurriendo eran pasajeros que hacían la cola para un vuelo hacia Tel Aviv. Tel Aviv. Es decir que, sí. Bien. Es decir que probablemente no fue una cuestión aleatoria. Claro. Quizás quería abordar ese vuelo. vuelo. Se había producido ahí. Ahora, el aeropuerto de Orly es el segundo aeropuerto después del de Charles de Gaulle. Se encuentra en el sur de Francia y por lo general se encarga de los vuelos domésticos o europeos. Mientras que el aeropuerto de Roissy sobre todo se encarga de los vuelos de larga distancia internacionales. Ahora, Alejo, ¿y cuál es la lectura que hacen el pueblo francés, de los operativos de seguridad? Por un lado, bueno, evidentemente ya los protocolos están aceitados, ¿no?, ante este tipo de incidentes, pero también se escucha, la inteligencia francesa ya lo tenía fichado. Está bien, pero está mal porque no lo pudo detener. Digo, o sea, nos quedamos a mitad de camino, lo estábamos siguiendo, pero lamentablemente llegó a este punto. Lo que ocurre es que hay miles de personas que se encuentran en esta situación, y ahí el debate es político, es decir, ¿qué se hace con gente que se presume que se ha radicalizado, autorradicalizado interna, que la detiene preventivamente porque quizás representa un peligro? Eso ya es atentar contra las libertades individuales, contra la libertad de expresión. Una cosa que siempre han dicho las autoridades francesas es que no sabemos si va a haber un nuevo atentado. Lo que sabemos, la pregunta no es si va a haber un atentado, sino cuándo. ¿Cuándo? Es decir, o sea, ya el atentado lo descartan.
Claro, es algo que va a ocurrir. Lo que hay que ver es, hay que tratar de minimizarlo y de tratar de ubicar a la persona. Ahora, hay gente que resuelve muy rápidamente pasar al acto y no siente fácil impedir que ataque. Claro. Y Alejo, nos decía, me parece interesante este análisis tuyo, esto que nos estás contando respecto a cómo actúa la sociedad francesa, esas cosas que están realmente claras. Y la opinión de los franceses en general, si es que la conoces, si es como algo evidente o quizás no, es un poco más complejo, allí está más dividido, pero de la incursión de Francia en las guerras, digamos, el camino bélico elegido por Francia en los últimos años, ¿esto está cuestionado o se acepta también como parte de la vida política del país? En el caso del Grupo Estado Islámico, hay un consenso bastante importante acerca de que hay que eliminarlo, porque no se puede negociar con él, y aparte porque no hay demasiadas opciones, no es gente con la que se pueda tratar, gente que tiene una visión del mundo, una visión conquistadora, y no pretende simplemente mantenerse en las fronteras de su país y tener relaciones normales. No hay muchas opciones. El Grupo Estado Islámico ataca a gente que no tiene una visión, una manera rigurosa de vivir su religión. No es una elección elegir pelearse contra ellos. Entonces, existe la opinión bastante consensual de que es necesario atacarlos ahí donde están antes de que lleguen acá. Claro. Ahora, siempre hay gente que dice, bueno, de algún modo nos lo hemos buscado porque vamos a atacar esos lugares. Claro, la pregunta va por ahí en cuanto a, digamos, a los ataques a Siria, ¿no es cierto? Digamos, cómo interpretar eso. Sí. Que esto empezó cuando atacaron a los dibujantes de Charlie Hebdo por dibujar a Mahoma en una oficina en París. Pensar que hay algún modo de irritar menos a los terroristas puede resultar un poco ingenuo. Claro. Alejo, para ir terminando la charla, entonces, y remitiéndonos a lo que sucedió hace algunas horas nada más, una persona muerta, por el momento no encontraron cómplices. El ministro del Interior es quien afirma que este hombre había sido fichado por la inteligencia francesa, y el aeropuerto que sigue cerrado y evacuado, sin tráfico aéreo. Así es. Bien. Alejo, muchísimas gracias realmente por la comunicación, y los invitamos a seguirte allí en Twitter para que nos mantengas actualizados también, ¿no es cierto? Te seguimos siempre, Alejo. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Alejo Yapire, desde allí, desde Francia. Reiteramos entonces un atentado en el aeropuerto de Orly, en las afueras de París, con un hombre que fue abatido, que previamente había disparado en la cabeza contra un oficial de la policía en el norte de Francia. Después robó por ahora un está herida, auto. hay que decir, está herida, porque uno escucha disparo en la cabeza y la sensación es, bueno, la asesinó. Sí. No, por ahora le apuntó, le tiró a la cabeza, por ahora es una policía herida. Después de dispararle a esta policía, roba un auto, va al aeropuerto de Orly, y allí, dentro del hall, cerca de la fila de un vuelo que estaba embarcando hacia Tel Aviv, es donde le roba el arma a un efectivo de la policía militar, de la operación Centinela, que es la operación antiterrorista, y rápidamente lo abaten, le disparan y lo matan. Se relaciona el hecho porque había una camisa con manchas de sangre en el aeropuerto, en el vehículo que había sido robado, pero bueno, por el momento el aeropuerto está sin funcionamiento y todavía en el marco de este operativo antiterrorista. Muy bien, así está la información, entonces lo vamos a seguir actualizando, por supuesto. Ahora relajamos un poquito, volvemos mañana, a Buenos Aires. Qué mañana. Qué mañana. Qué mañana. Volvemos aquí a la Argentina.